Hey chicos, bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre, como dice el título del video, sobre la toxicidad que se genera muchas veces en el Rise of Kingdoms como tal, mientras vamos a ir abriendo algunas llavecitas doradas, plateadas y las llaves que nos dan el equipamiento también para los comandantes, ¿no? Para las armaduras. Así que bueno, con respecto a este tema, yo creo que bueno, uno puede tomarlo de diversas formas, ¿no? Este es un juego en línea, es un juego en el cual eh, siempre van a haber personas que o les vas a caer bien o les vas a caer mal o simplemente van a ser neutrales, ¿no? Como la vida misma, por así decirlo, y como cualquier otro juego en realidad. Pero claro, en este juego en particular, que es el del cual estamos hablando, considero que se da con mucha más frecuencia quizás que en otros, porque es como que hay una suerte de competencia constante, no contra el enemigo como tal, muchas veces, sino que entre los mismos jugadores. Por ejemplo, ¿en qué me doy cuenta yo o en qué me he dado cuenta a través de los 3 años que llevo jugando este juego? En el hecho de que, por ejemplo, cuando uno está en diferentes tipos de chats, porque en el juego, como ustedes saben, se pueden crear chats, ya sea chats hispanos, chats de R4, chats de amigos en particular, qué sé yo, etcétera. Y en ese tipo de chats se deja notar mucho eso, de que por ejemplo si alguien no tiene un buen poder o buenos comandantes o tiene algún tipo de falencia en lo que se refiere a estadísticas en el juego, ya sea que tenga pocas kills por ejemplo también puede ser, siempre es como de alguna forma mirado en menos, ¿ya? A ver, siendo claros, lógicamente las estadísticas en el juego importan, porque por algo es un juego, pero eso no te da derecho o no le da derecho a nadie para que directamente pase a llevar a otra persona, ¿no? Porque al final tenemos que darnos cuenta de que estamos jugando con personas, no estamos jugando con bots, ¿no? Entonces, siento que a veces hay jugadores a los cuales se les pasa un poquito la mano, por no decir mucho, con el temita este de las kills y que, ay, que tú tienes pocas kills, que granjero, que aquí, que allá. Porque ya, que te lo digan una vez o que tú lo digas una vez puede ser hasta gracioso, ¿no? Pero también depende mucho del contexto. Yo lo he visto muchas veces fuera de contexto, o sea, personas que ni siquiera se conocen, eh, prácticamente insultándose por quién tiene mejores estadísticas, ¿no? O por quién tiene más honor, entre comillas, ¿no? Porque al final, ¿honor de qué si es un juego? Así que, bueno, yo sé que habrán muchas opiniones, no creo que mucha gente vea este video, pero de todas formas, aquellos que los vean pueden ir comentando un poquito. Perdón, se me fue la... no seguía abriendo las llaves doradas, es que estaba pensando. Eh, yo siento que si bien como comunidad hispana hay bastantes logros, porque hay muchos reinos que son hispanos y proyectos hispanos que han funcionado bien, en donde la comunidad se ha unido para lograr un objetivo como tal, eh, quedamos bastante al debe con respecto a lo que es la relación que tenemos unos con otros, por así decirlo. Siento que sea como sea, un juego, aunque sea simplemente un juego, necesita una mínima cuota de humanidad, ¿ya? Y esto así lo siento, así lo digo porque es mi sentir. Si a alguien no le parece y alguien piensa que prácticamente uno está llorando, qué sé yo, no, la verdad que no, porque la verdad que yo lo veo simplemente como un juego. A mí que venga un tipo en el juego y me diga, ay, granjero, o que me diga, ay, no sé, tienes pocas kills, o que me insulte, la verdad que ya me da lo mismo, ¿no? Quizás cuando comencé a jugar el primer año me lo tomaba un poco más personal, pero uno aprende con el tiempo que en la vida las cosas no hay que tomárselas nunca personales, ¿no? Porque ahí es cuando te afectan. Y más tratándose de un juego, o sea, entonces no es por eso que estoy hablando de esto, es porque realmente encuentro, mira, ya ni siquiera me molesta ya. O sea, es como que ya como que me desilusiona directamente. Cuando veo, por ejemplo, personas fijándose en ese tipo de cosas. Es como que, ah, ya, pum. No es como que lo veo, me alejo simplemente. No me pongo a discutir o no me pongo a rebatirle cosas aquí y allá. eh, Porque al final siento que no vale la pena. Bueno, volviendo al punto. Para no perderme, este video está improvisado, como ustedes ya saben cómo funciona el canal. Entonces fui pensando en el momento. Yo creo que debemos siempre recordar que las personas que juegan el Rise of Kingdoms lo están jugando porque de alguna forma el videojuego en sí es una escapatoria, una forma de relajo, con eso me refiero a un escape de la vida real, ¿no? Entonces, si tú estás jugando un juego para relajarte, lo último que quieres tener un juego es más estrés, ¿no? Peleas, discusiones. Siento que descargarte un juego
de la Play Store o de la App Store en tu móvil para tener más estrés del que ya puedes tener en la vida real con tu trabajo, con tus estudios, con tu familia, siento que no es para nada un buen negocio. Y yo siento que nadie haría eso, ¿no? Por ese motivo. Entonces, si la gente lo hace, si nosotros lo hacemos para relajarnos, ¿cuál es el afán o el gusto no sé, de seguir en esa sintonía, ¿no? En sintonía de tanta competencia. O sea, relajémonos, disfrutemos el juego, démosle oportunidades a la gente, no cerremos las puertas, no seamos tan estrictos muchas veces, que yo entiendo que un reino, un servidor como tal funciona, o una alianza funciona con normas, y eso está bien, se entiende perfectamente y cualquiera lo puede entender. Pero también a veces hay que tener un poco de flexibilidad y criterio propio, ¿no? Para tomar algunos casos particulares, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo amigos en el juego que quieren migrar a otro reino, buscar un reino nuevo. Y claro, como tienen estadísticas un poquito bajas, les es un poco difícil, o directamente les dicen no, sabes que no nos sirves, qué sé yo. Y bueno, está bien, cada servidor hace lo que ellos consideren que es pertinente para que su reino sea competente, ¿no? Y eso es respetable. Pero también hay ciertas formas de decir las cosas igual. O sea, yo siento que uno tiene que tener un poco de tacto en la vida, ¿ya? Uno tiene que decir las cosas cuando uno las siente. O sea, por ejemplo, igual estoy de acuerdo en cierta forma cuando dicen, es que yo soy como soy. Y yo digo las cosas como soy y el que no le agrade, no me importa. Sí, loco, está bien. O loca, está bien. Se respeta. Pero uno no puede ir así por la vida porque puede lastimar la sensibilidad de otras personas que no sean como tú, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de tacto. Es mi opinión personal. Si alguien más la comparte, bueno, genial. Si no la comparten, genial también. Yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos. Para nada. Para nada. Para mí este es un juego más, el cual me encanta, por cierto. Si bien en el reino que estoy ahora no se habla mucho, es un reino más tranquilo, entonces me aburro un poco. Es un buen reino, no tengo que decir nada al respecto. Es un buen reino en KvK, es un reino sólido, es un reino organizado. Pero claro, me gusta mucho hablar, entonces eso es como que me merma un poco la diversión, ¿no? No tener esa comunicación como tenía antes. Y a algunos jugadores al parecer les molesta eso. Es como que te dicen, porque me ha pasado con más de uno. Te dicen, ay, pero es que tú no vienes aquí a sociabilizar, es un juego. Y yo quedo así como, perdona. Tú no vienes o sea, tú no puedes decir a mí a qué tengo que venir yo al juego. Si a ti no te gusta sociabilizar en un juego, bueno, ese es problema tuyo, ¿no? Pero si a mí me gusta hacerlo, y es de la forma que yo me divierto, es más que válido. Entonces no empecemos a imponer pensamientos propios en otras personas, por favor. O sea, si a ti te gusta jugar de una forma, genial, perfecto, se te respeta. Pero no puedes tú venir e intentar decidir cómo tiene que jugar el resto, ¿no? Lo encuentro bastante estúpido, por no decir otra cosa. Entonces, y eso yo creo que eso es en resumen. Se ha hecho bastante largo el video quizás, pero siento que es algo que igual se tiene que decir. Si a alguien le parece que lo que estoy diciendo está de más, está en todo su derecho, pero no por eso voy a omitirlo, porque sinceramente quiero una mejor comunidad, me gustaría una mejor comunidad. El día de mañana quizás yo no esté, porque como todos saben, todos tenemos un tiempo en el juego. Yo llevo ya como 3 años, a veces igual me aburro. Quizás lo que me hace falta es estar en un lugar que sea más sociable y así poder divertirme más como a mí, particularmente a mí, me gusta. Que no tiene por qué ser la forma en la que otra persona en el juego se divierta, ¿no? Puede ser eso también lo que me tiene aburrido, como digo. Pero también puede que no sea eso. También puede que simplemente sea el juego el que ya me tiene un poquito aburrido. Así que nada, me gustaría, independientemente de que yo siga o no en el juego, que el día de mañana, si llegase a estar, o llegase a irme y después volver por algún motivo, ver una comunidad mucho más unida, mucho más unificada como tal, mucho más solidaria con el resto, con los más pequeños, sobre todo, con los más nuevos, mucho más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice esta palabra? Mucho más inclusiva, en todo aspecto, con jugadores que sean más débiles, con jugadores que tengan pocas kills,
con jugadores que les gusta hablar mucho, que les gusta hablar poco, con todo. Con todo, con todo. Cuando digo todo, es todo. Así que bueno, simplemente es algo que quería soltar, quería decirlo. Y perdón si me explayé demasiado o si fui redundante en algún momento, pero bueno, como ya saben, simplemente esto es algo del momento. Me dieron ganas y me puse a grabarlo. Y nada, y espero que tengan una linda semana, lindo resto de semana, todos, y que puedan disfrutar su juego como a ustedes mejor les plazca. Un abrazo y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.